aquí en estudios con la doctora Liliana Sayas, abogada especialista en materia de violencia contra la mujer. Quiero preguntarte nuevamente esto, doctora, insistir con estos conceptos sumamente relevantes que tiene la ley 5777, el artículo 6, las formas de violencia. Son 15 formas de violencia en la que una puede detectar y denunciar. Podemos resaltar cuando hablamos de violencia psicológica, cuando hablamos de violencia telemática, ¿y dónde denunciar? ¿Hace falta denunciar estos tipos de violencia? Sí, interesantísima tu pregunta, Vanessa, porque pareciera que la mayoría de las personas todavía creen. Yo escuchaba, hasta el final escuché, bueno, pero no le pegó. Era como un atenuante. Te habló mal nomás. Sí, fue una pelea de pareja. Yo le toqué así nomás, no es que le empujé. Entonces, como una medición otra vez de la agresión, ¿verdad? Sin considerar que ahí no estamos investigando la gravedad de la lesión, sino la conducta penalmente relevante que hace y que establece el artículo 229 ya en su cuarta modificatoria, de el que ejerciere la violencia física o psíquica, entendiendo como la psicológica, contra otro con quien conviva o no, ¿verdad? Sí. Esa es la norma, ¿verdad? Pero el agente fiscal no se puede quedar con el 229 del Código Penal, ¿verdad? Habiendo un marco normativo, que es la Ley 5777, tiene que ir al artículo 6, que muy bien lo mencionaste, a qué es violencia intrafamiliar cuando la víctima es una mujer. Entonces, yo te entiendo que vos recurras y te quedes en el 229 si es un caso de violencia filioparental, por ejemplo, ¿verdad? De un hijo a su padre, o entre hermanos, como hay muchos casos que también llegaron a la fiscalía de que se peleaban por cuestiones de orden civil, la sucesión, la herencia, un terreno, etcétera. Pero cuando tenemos una comunicación de un hecho de violencia contra la mujer por su condición de mujer, cuando vemos un entorno que hace a la humillación, a un antecedente de violencia psicológica, entonces sí o sí el marco normativo es la Ley 5777. Como para el marco normativo, cuando hay una cuestión de armas de fuego, van a la ley de armas. Cuando hay una cuestión de drogas, a la ley, ¿verdad? 1340 o 1400, no recuerdo muy bien el número. Contrabando, el Código Aduanero. Entonces, yo no sé por qué la resistencia de algunos operadores de justicia de recurrir a la Ley 5777 cuando en caso de violencia intrafamiliar donde la víctima es una mujer. Y en ese sentido es muy clara la norma cuando dice que es la acción de violencia física o psicológica ejercida en el ámbito familiar contra la mujer por su condición de tal. Es decir, tenemos que tener el presupuesto de ese control, ese dominio, esa superioridad del hombre que se sintió autorizado para agredirla física o psicológicamente, maltratarla, encerrarla, cuestionarle, prohibirle trabajar, prohibirle estudiar, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y que la motivó a hacer la denuncia a ella o cualquier miembro de su familia. Pero en el caso que hubiera duda, no, lo que pasa es que ellos no convivían. La verdad que ellos hace poco que salen. Ellos son novios, ellos son pareja, nada más. O sea, esas cuestiones para mí estaban clarísimas. Si hay caso de duda, vamos a ver qué dice la Ley 5777 de qué se entiende por miembros de su grupo familiar, y se entienden los parientes, sean por consanguinidad, por afinidad, al cónyuge, al conviviente y, atención acá, a la pareja sentimental. Este vínculo incluye relaciones vigentes o finalizadas, no siendo requisito la convivencia. En este contexto... No hace falta que vivan juntos para demostrar un tipo de violencia. No hace falta que estés casada, ni por lo civil, ni por lo religioso, ni por cualquier otro culto. No hace falta. La violencia se puede dar también en una relación de pareja de noviazgo. Incluso recuerdo
que en un momento dado la fiscal adjunta sacó un instructivo diciendo que no entraban las relaciones de noviazgo, y la fiscal general antes de las 24 horas revocó ese instructivo diciendo que de conformidad a los compromisos asumidos con la Convención de Belén do Pará y las convenciones de CEDAW, entraba toda forma de violencia sin ningún tipo de discriminación, como lo dice la misma ley. Doctora, y para evitar que se agrave ese tipo de violencia, 2 preguntas claves. ¿Cómo denunciar eso, un tipo de violencia intrafamiliar que estás mencionando, por ejemplo, con el novio? ¿Dónde denunciar eso y qué sanción tiene? ¿Qué se hace a partir de ahí? ¿Una medida de protección? Correcto. Bueno, eso son 2 preguntas claves. Uh-huh. Primero, y voy a adelantarme con una tercera, ¿quiénes pueden denunciar? Sí. Toda persona que tenga conocimiento de la existencia de un hecho punible tiene la obligación de denunciar. La violencia intrafamiliar es un hecho punible, es un hecho punible. Está previsto en el artículo 229 del Código Penal con sus modificatorias. ¿Qué quiere decir eso? Que interviene la Fiscalía de oficio. A partir de la comunicación por cualquier persona, la Fiscalía tiene que tomar conocimiento, tiene que intervenir y puede articular con el Juzgado de Paz, con el Ministerio de la Mujer y con la Policía Nacional, según ese protocolo que te mencionaba, que está dispuesto por resolución de Fiscalía General. Entonces, una madre, una amiga, llama a la línea 137. Y 137. Avisa, es la línea de emergencia del Ministerio de la Mujer. Dice, acá no estoy segura, pero tengo una sospecha de que mi hija está siendo maltratada por su novio, por su marido. Entonces, rápidamente, la línea 137, ¿verdad? Actúa, ¿verdad? Póngale que está sucediendo en ese momento. Acaba de recibir una golpiza, mi hija, por favor, no sé qué hacer. Llama al 911. Inmediatamente se tiene que constituir la Policía Nacional, la comisaría, ¿verdad? Local, ¿verdad? En el lugar del hecho. Ahí no tienen que pedir permiso para entrar. ¿Por qué? Tienen Porque que entrar ya. Si hay flagrante comisión, por ley tienen ellos que entrar y aprehender al agresor. Pongamos que hacen todo bien, ¿verdad? Que hacen, no que dicen, no, nosotros necesitamos una orden de allanamiento. No. Está sucediendo el hecho. Entren, ¿verdad? Bueno, luego, ¿verdad? La prenden al agresor, le derivan a la comisaría, inmediatamente comunican al Ministerio Público. Dentro de las 6 horas el Ministerio Público, si no se enteró antes, tiene que enterarse de esa persona aprehendida, ¿verdad? Imputación. Allí el fiscal, ¿verdad? Obviamente como director, ¿verdad? De la persecución penal, de lo que hace al proceso, ya puede disponer. Yo recuerdo que lo que hacíamos como estrategia era que si había una lesión física, inmediatamente su derivación, ¿verdad? A el centro de salud asistencial, ¿verdad? Más cercano, ¿verdad? Y en ese caso, si había una lesión visible, ya le pedíamos al oficial que le diga a la víctima si le permitía y le autorizaba tomarle fotografías. Esas ya se incluían en el acta de procedimiento, que con autorización de la víctima se procedieron a forma fotográfica y se remiten al número del WhatsApp del asistente fiscal o de la fiscal. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué era importante eso? Porque tuvo un caso, Vanessa, donde la víctima, ¿verdad? Hubo un excelente procedimiento policial, la víctima autorizó la toma de los moretones que tenía en el rostro, ¿verdad? Sin embargo, me viene del centro asistencial un diagnóstico que dice sin lesiones, ¿verdad? En ese entonces, ¿Cómo hicieron? ¿Cómo es posible? Quiere decir que el médico no la atendieron, no tomó interés, no estaba capacitado. ¿Ni le miró o le pagaron? Le miró, no se sabe. Entonces, ¿qué puede ser así el fiscal cuando tiene elementos que se contradicen, ¿verdad? Pero que son las dos sumamente válidos, ¿verdad? Bueno, y en ese contexto recuerdo que el Ministerio Público tiene su dirección de medicina forense, ¿verdad? Y elevamos todos esos antecedentes y pedimos un dictamen de la Dirección de Medicina Forense con respecto a un comparativo entre las tomas fotográficas y el diagnóstico. Y ahí hubo un dictamen muy pormenorizado, donde recuerdo que la doctora Claudia Truzzi incluso señaló de que definitivamente el profesional de atención de urgencia no estaba capacitado o no le tomó interés al momento de examinar a una mujer víctima de violencia. Pero eso también se debe
a ver, al interés que tenga el fiscal, en tu caso, que te interesaste mirar las otras cuestiones, porque hay veces que dicen, bueno, te citamos para tal hora en el Ministerio Público, te va a atender el fiscal. Jamás le viste al fiscal ni sabes quién es, te atiende no sé, un dactilógrafo, un asistente que todavía no tiene esa preparación y muchas Exacto. veces ahí es donde hay un perjuicio para la víctima. Eso nomás quería mencionar, como las experiencias que tenemos. Totalmente válido, y te puedo asegurar que esa experiencia también la tuve yo ya en el ejercicio de la profesión, ¿verdad? Con incluso ex compañeros fiscales, ¿verdad? Que me conocían perfectamente porque también fui docente del Ministerio Público, y sin embargo, lastimosamente, y esto quiero aprovechar, ¿verdad? Para decir, escucho que me dicen, ese no es mi criterio, como si fuera que el cumplimiento de la ley responde a algún tipo de criterio. Subjetivo. No hay ningún tipo de criterio. La ley se cumple. Están los protocolos de investigación que hay que hacerlos, hay que seguirlos. Son líneas de trabajo. Obviamente no son imperativos, ¿verdad? Pero son líneas de trabajo que debe cumplir el operador de justicia al momento de entender un caso de violencia contra las mujeres. Y algo que destacar es, me dicen también, ¿qué pasa si la víctima no quiere hacer la denuncia? ¿Qué pasa si se retracta? Entonces, es importante saber que por el Código Procesal Penal existe el principio de libertad probatoria. ¿Qué significa esto? Que un hecho yo puedo, ¿verdad?, probar por distintos medios de prueba. Y en los casos de violencia contra las mujeres, la mayoría de los casos es sin el apoyo luego de la víctima, ¿verdad? Por ese fenómeno de la retractación, del ciclo de la violencia, de la dependencia económica, de la dependencia emocional. Entonces es importante, y fortalezco eso que dijiste, contar con psicólogos forenses capacitados, trabajadores sociales capacitados, que la policía que intervino venga a declarar, no venga a decir, me remito a mi informe, a mi acta de procedimiento, declare lo que vio, porque fueron los primeros que ingresaron. Eso también, hay veces lugar. que en el acta uno tiene que leer 1000 veces, y hay veces cuando te dicen o interviene un abogado, ahí recién empiezan a relatar mejor. Es increíble cómo juegan con el momento, ¿verdad?, de la víctima, que uno tiene que estar revisando cada rato lo que escriben, o sea que todos tienen que estar comprometidos en estas causas. Doctora, nos estamos quedando sin tiempo, pero lastimosamente parece, no sé, un no 5%. Si te comprometes y volvés en diciembre. Vengo para despedir el año y hacer un poco un balance con las cifras que nos presente la Fiscalía, el Ministerio de la Mujer, que te comprometo a vos a colectarlas un poco, ya que estás en los medios, y hacer un balance si mejoramos, si estamos igual o si retrocedimos en algo que debe ser prioritario para un país que se precia de ser democrático. Lo que quería preguntarte esto para terminar esa parte de las sanciones. ¿Hay una sanción o no? Porque ahí también juega en las mujeres. Pero ¿para qué voy a denunciar si eso tarda y al final le quitan otra vez, sale en libertad, el otro vuelve, el agresor vuelve y ya con todo, con una decisión más fuerte incluso? Yo creo que las sanciones, salvo algunos casos, hoy vi que la doctora Susana González consiguió una condena de 4 años, o sea que hay condenas realmente emblemáticas, pero en lo que hace la violencia intrafamiliar hay una expectativa de pena de 1 a 6 años. El acoso sexual, hablábamos, es una vergüenza ese tipo penal, ¿verdad? Porque en total indefensión a la mujer, yo creo que ninguna luego va a perder, salvo Alexa, ¿verdad?, que le puso toda la garra y la acompañamos el 49.6% de las mujeres seguramente. El caso de Belén, Belén también, está en Uruguay, ¿verdad? Son realmente una norma que te pone más obstáculos, ¿verdad?, que un acceso a la justicia. Por eso que hablamos de que es a instancia de la víctima en el plazo de 6 meses y otra vez alguien que esté en un nivel superior, es decir, tu expareja, tu compañero, un desconocido, no entra con el acoso sexual. Y también destacar, ¿verdad?, de que inclusive lo que mencionábamos son definiciones de lo que son formas de violencia. No todas ellas son tipos penales. Algunas son tipos penales, como la violencia física y psicológica en violencia intrafamiliar, la violencia sexual en coacción sexual y violación, la violencia económica, podemos hablar de ello en la violencia intrafamiliar o en un incumplimiento del deber legal alimentario.
pero la violencia mediática, la Que no es telemática, hecho punible, ¿qué pasa? la política, claro, y queda como simbólico, ¿verdad? Una medida de protección que dura unos meses Sí, y ya listo. está cuestionado también, ¿verdad? Si es suficiente, porque ¿qué hace la medida de para mí protección? no, porque sí, me tocó ver temas de amigas muy cercanas. ¿Y qué pasa después? Nada. Y nada, le Nada. pedí al juzgado y ¿cuánto dura? Y 90 días. Sí, Y después hacerle una acción civil, y ahí sí que yo daños no y perjuicios, pero eso puede Claro. llevar años, Y ¿verdad? y la pregunta es, ¿están los jueces civiles todos comprometidos? Porque yo sé de algunas, ¿verdad? Y algunos tal vez, ¿verdad? Más algunas que algunos, ¿verdad? En todas las instancias y en todo el territorio de la República para entender un caso de divorcio, un caso de disolución conyugal. Te doy eso básico. Causales. A la luz de la ley 5777. ¿Cuántas mujeres desgastadas emocionalmente han perdido todo para terminar de una vez litigios que vos sabés que el derecho civil es derecho privado? Claro. Y que puede durar fácilmente 10 años, ¿verdad? Entonces, no como por lo menos lo penal. Por que salud tenés un plan. mental, que lleve todo lo que quiera y déjame en paz. Elige. Pero no debería ser así. Me llamaron a consultar, ¿y qué puedo hacer? Yo firmé, etcétera, y bueno, Ya está. ahí está. Falta mucho, faltan reformas en el derecho penal, faltan reformas y falta capacitación, ¿verdad? Que no pierdo las esperanzas y estoy segura que un 2022 va a ser de esa manera. Te esperamos en diciembre otra vez. Vengo en diciembre. Perfecto, Dale. ya está. Un gusto, Doctora, Vanessa. muchísimas gracias. Gracias, Vanessa. Gracias a todos acá. Liliana Sayas, abogada especialista en materia